Antes de ver cuáles son las tecnologías de backend que tenemos disponibles para aprender, quiero terminar de redondear la idea de que es un desarrollador backend. Si ustedes toman la decisión de querer aprender programación, sobre todo programación web, tienen que saber que hay como distintos perfiles, y los dos grandes perfiles son el desarrollador backend y el desarrollador frontend. También existen personas que se dedican a aprender las dos tecnologías, y se los llama también full stack developers. Quizás escucharon nombrar alguna vez ese término si ya están metidos un poco en programación. El full stack developer es una persona que es capaz de desarrollar todo un sistema completo y tiene conocimientos tanto de backend como de frontend, además de otras tecnologías más que son complementarias. Pero bueno, volviendo a lo que es el backend developer, es el encargado, digamos, de programar todo lo que es sitios web dinámicos. ¿Se acuerdan cuando hablamos la diferencia entre sitios web estáticos y los dinámicos? Hoy en día ya la mayoría de sitios son dinámicos, es decir, que consumen todo tipo de servicios en los cuales la información es dinámica y va cambiando todo el tiempo, como por ejemplo el sitio web de Facebook, de Twitter o de cualquier diario online. Toda la información varía constantemente y se guarda en bases de datos, en distintos tipos de servicios. Entonces, el backend developer es el encargado de armar toda esa funcionalidad, de crear las bases de datos donde se va a guardar la información, de programar los servicios que van a consumir esos datos, y finalmente van a crear la integración después con lo que es el frontend. En el próximo video ya vamos a ver en detalle todo lo que es frontend, pero bueno, ya pasada esta introducción, entonces les voy a compartir dentro de esta lección el link a este artículo que está muy bueno, y lo que muestra es una especie de guía de cuáles son todas las tecnologías que debería o que son recomendadas para alguien que quiere dedicarse a ser un desarrollador backend. Hay un montón de cosas a aprender, pero voy a primero centrarme en lo más importante. Fíjense que arrancan lo que es primero que es Internet. eh, es interesante también, si uno va a ser desarrollador backend, eh, tener también algunos conocimientos, aunque sea muy básicos, de frontend, porque cuando uno desarrolla trabajando en backend, siempre va a tener que estar comunicándose con alguien de frontend, y es muy importante que tengan una comunicación fluida y se puedan integrar muy fácilmente. Entonces, por más que elijan solamente aprender backend, es importante que tengan, aunque sea conocimientos muy básicos de HTML, de CSS y de JavaScript. Eh, y bueno, quizás conocimientos sobre algún sistema operativo, eso es importante, conocer bien en qué tipo de computadora van a trabajar, sobre todo, y porque después, cuando desarrollan el backend, van a trabajar con servidores, y los servidores, como les dije antes, son como computadoras que están prendidas las 24 horas y necesitan cierta configuración que va a depender del lenguaje. Y ahora sí llegamos a lo más importante, que es aprender un lenguaje de programación backend. Hay un montón de lenguajes para elegir, va a depender también mucho qué tipo de sitios web quieren dedicarse a hacer. Eh, pero, por ejemplo, para todo lo que es sitios web, las tecnologías más
comunes, más solicitadas son, por ejemplo, Java, .NET, que en este caso es C++, PHP es una de las que lidera todo lo que es la creación de sitios web, ya que Java, por ejemplo, es un lenguaje que abarca muchísimas otras cosas más. En cambio, PHP siempre fue especializada en la creación de sitios web. Después tenemos Python y Ruby. Estas dos son también muy populares dentro de lo que es la creación de sitios web. Y también fíjense que está JavaScript, porque en los últimos años JavaScript creció demasiado y mediante Node.js, que es una tecnología que funciona con JavaScript, podemos también desarrollar backend con JavaScript, ya que era un lenguaje en principio que era solo de frontend. Pero bueno, es importante que sepan que con JavaScript también se puede crear servicios del lado del backend. Pero va a depender también de los gustos de cada uno. Ustedes pueden quizás hablar con gente que ya maneja estos tipos de tecnologías, escuchar alguna recomendación y en base a eso tomar la decisión de cuál prefieren aprender. En mi caso, yo hace muchísimos años ya, cuando empecé a aprender cómo crear sitios, lo más popular era PHP, entonces fui aprendiendo PHP de a poco. Luego aprendí un framework de PHP y así fui creciendo, pero me terminé dedicando más a lo que es frontend. Después, bueno, por supuesto, Git es algo que voy a hablar ya en otro video, no viene a este caso de lo que es backend developer. Lo voy a hacer como una tecnología aparte, porque es algo que todos los desarrolladores tienen que saber, no solamente los de backend. Pero sí es también importante ver que, por supuesto, uno cuando aprende a desarrollar en backend tiene que aprender a crear bases de datos. Y hay distintos tipos de bases de datos. Hay bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, que son dos tipos de bases de datos, y cada una tiene distintas tecnologías. De las relacionales, las más conocidas son, por ejemplo, MySQL, después de Microsoft tenés Microsoft SQL, MariaDB, Oracle de Java, y de lo que es bases de datos no relacionales, que se usan generalmente con JavaScript, si no me equivoco, está MongoDB, CouchDB, DynamoDB y así hay distintas tecnologías. Pero, o sea, es importante que entonces tener en cuenta que si van a aprender backend, lo primero que tienen que decidir es en qué tecnología van a trabajar, ya sea PHP, Java, .NET, y con qué tipos de bases de datos. Entonces, en base a eso van a ir adquiriendo los conocimientos necesarios para poder crear las bases de datos, los servicios, etcétera. Y por último hay algunas tecnologías más adicionales, como hacer testing, que es para crear pruebas y asegurarse de que el código funciona correctamente. Hay arquitecturas, perdón, se me fue la página, arquitecturas, patrones de diseño, que es una forma de organizar el código, y así hay muchas más tecnologías avanzadas que van a ir aprendiendo a medida que profundizan sobre lo que es el desarrollo de backend. Pero bueno, ya para ir cerrando la lección, espero que les haya quedado claro que si les interesa el backend, elijan una tecnología, empiecen a investigar un poco cuáles son las que hay disponibles. Yo les dejo este link que les va a ser muy útil porque en base a esto pueden ver ya todas las tecnologías que hay disponibles y en base a eso empezar a investigar. Mismo si quizás ya conocen algún curso que hayan visto de backend y quieran empezar a investigar. Así que bueno, espero que esta lección les sirva y si tienen alguna consulta la pueden dejar en los comentarios.